Hola, ¿cómo estáis? No sé si a vosotros también os pasa que vuestro mes queda marcado por los libros que leéis. A mí esto me pasa. Hay meses que recuerdo casi más por los libros que he leído que por las cosas que me han pasado. Y al final yo creo que lo que me pasa y lo que leo se va trenzando, ¿no? Y se crea como una especie de simbiosis entre mi vida y mis lecturas. Por eso al final, cada vez que alargamos el brazo y cogemos un libro de nuestra estantería, es un momento importante porque estamos decidiendo con qué vamos a alimentar nuestra mente y nuestro corazón. Estamos decidiendo cuál va a ser el marco de ideas desde el que vamos a ver la vida en ese tiempo que vayamos a estar leyendo nuestro libro, ¿no? Y bueno, en el vídeo de hoy os vengo a contar desde enero hasta mayo de lo que va de este año, los 20 libros que me he leído, estas 20 simbiosis que he tenido, estas 20 trenzas, ¿no? Os las quiero compartir con vosotros para ver si hay alguna que os puede llamar la atención. Vamos a empezar por Epi. Los demonios de Dostoyevsky. Ya se están empezando a caer los libros, pero bueno, Los demonios de Dostoyevsky. Este libro es una bomba de relojería. O sea, este libro ahora mismo podría estallarme en las manos en cualquier momento, porque eso es lo que es el libro. Es una mezcla de personajes, ideas filosóficas y argumento que explota. Este libro es inolvidable. De hecho, de los libros que me he leído de Dostoyevsky, es quizás el libro que más se me ha quedado marcado en la cabeza imágenes concretas, porque es literalmente como ver una bomba estallar y es una imagen que no puedes olvidar, ¿no? Pues lo mismo ocurre con este libro. Tengo un vídeo más en profundidad hablando de los demonios y también otro vídeo hablando de uno de los personajes de los demonios, que yo creo que es el personaje más escalofriante que ha escrito nunca Dostoyevsky, pero para deciros así un poquito por encima de lo que trata Los demonios, es básicamente un pueblo ruso en el que los jóvenes intentan suplantar la moral de la generación anterior, ¿no? Y al final intentan hacer una especie de revolución que no está guiada por ninguna brújula moral. Entonces explora la relación entre la revolución y la moral, la revolución y el nihilismo, ¿no? Es una pasada, sobre todo la parte final es increíble. Bien, en segundo lugar, así también en un marco un poquito oscuro, tengo de Susan Sontag, que me leí Ante el dolor de los demás. Es la primera vez que leo a Sontag y en este libro, bueno, todos hemos visto fotografías de guerra, ¿no? Todos hemos visto gente caminando por el infierno o gente incluso que se ha quedado en el infierno, ¿no? Bombas que acaban con las casas, desmembran las casas, las ciudades, ¿no? Esa imagen atroz. Pues Susan Sontag explora qué hace especiales a las fotografías de guerra, en qué se diferencian de otras fotografías, en qué se diferencian de otras formas de arte, ¿no? Por ejemplo, habla de cómo un cuadro puede mostrar una escena de guerra, pero va a ser muy distinto a una fotografía, porque mientras que el cuadro nos está enseñando, mira, esto puede ocurrir así en una guerra, la fotografía nos dice, esto ha ocurrido así, esto es así, ¿no? Entonces, las fotografías también explica que tienen una doble vertiente, una vertiente objetiva y una vertiente subjetiva, ¿no? Porque, por un lado, es indudable que la fotografía que se ha sacado es un hecho real, ¿no? Pero a la vez tiene una perspectiva, que es la perspectiva del fotógrafo, ¿no? Y habla de todas estas cosas, también nos habla de cómo las fotografías de guerra nos conmueven, pero no llegan a generar el querer tener una acción en esa guerra, ¿no? Por eso las fotografías de guerra no paran las guerras, ¿no? La posible necesidad de olvidar y por qué nos atrae lo terrible, ¿no? Como las fotografías de guerra. Y bueno, al final también se pregunta si podemos entender lo que es el infierno de la guerra únicamente gracias a las fotografías o si se necesita algo más, ¿no? Por eso, bueno, si os interesa, además hoy en día está tal y como está el mundo, este libro viene muy bien para pensar todas esas fotografías que vemos constantemente en la televisión, en los periódicos, en todos los sitios, ¿no? Si os interesa el tema, recomendado. Luego me leí también un poco a raíz de este tema de la guerra, me leí Hacer la guerra de Simone Weil, que
lo leí de hecho a raíz de la bibliografía del de Susan Sontag y me pareció increíble. Es la primera vez que leo a Simone Weil, o Weil, no sé cómo se pronuncia, pero me parece increíble cómo piensa. Tengo muchísimas ganas de leerme La gravedad y la gracia y echar raíces suyas. Aquí vienen varios ensayos en esta edición de Taurus y sobre todo la más espectacular para mí ha sido el de la Ilíada o el poema de la fuerza, que creo que también se publica por separado a veces. Y básicamente lo que explora Weil aquí es por qué se crean las guerras, qué son las guerras y, por ejemplo, nos habla de cómo las guerras muchas veces no tienen un fin, ¿no? O sea, no se persigue un fin. Entonces, ¿cómo se va a acabar una guerra si no hay un fin por el que luchar, ¿no? Se va dilatando en el tiempo al final. Y al final por lo que se está peleando entre un bando y otro son palabras en mayúscula antagónicas, ¿no? Como dictadura, democracia, izquierda, derecha, pero ¿qué es izquierda, derecha? ¿Qué es dictadura, democracia, ¿no? Y luego, bueno, en el ensayo de la Ilíada o el poema de la fuerza, de hecho, coge la Ilíada y la analiza y explica por qué es un ejemplo perfecto de la guerra y por qué todo el mundo debería leerse la Ilíada. Y nos explica cómo se ve muy bien en la Ilíada, cómo en la guerra la fuerza está bailando constantemente. Hay un vaivén de la fuerza, ¿no? Un bando se cree que tiene la fuerza y que va a ganar al otro y en el momento siguiente ya no la tiene, ¿no? Entonces es como un baile en el que los dos bandos creen constantemente que van a ganar, pero en realidad nadie tiene la victoria asegurada. Y como antes de empezar una guerra siempre se empieza con una mirada positiva, ¿no? Con unas ganas de batallar, porque ella explica que en ese momento previo a tener a los cuerpos del bando contrario delante, tú estás sosteniendo una espada, pero la estás sosteniendo contra el aire. Entonces es muy fácil cortar el aire, pero cortar la carne es algo distinto, ¿no? También habla de cómo los soldados están constantemente rodeados de muerte, ¿no? Y no, el alma se les va pudriendo porque al final te despiertas y piensas en que te vas a morir, en que tu amigo se va a morir y es vivir en el infierno de la muerte. Y precisamente esta muerte constante que hay en el campo de batalla hace que se entre en un bucle por el cual los soldados no quieren dejar de pelear, porque si tu mejor amigo se ha muerto en la guerra, no vas a querer irte de la guerra porque su muerte habrá sido en vano, ¿no? Entonces empieza aquí esta idea del sacrificio y va atándonos a la guerra, ¿no? Muy interesante si os interesa el tema de la guerra junto con el de Susan Sontag. Son bastante libros hermanos, se pueden leer a la vez. Bien, luego, ya cambiando un poquito así de tema, un poco menos oscuro, tengo aquí El espejo del mar de Joseph Conrad. Igual os suena Joseph Conrad del Corazón de las tinieblas, pero El espejo del mar es increíble. O sea, lo tengo súper marcado. No tiene nada que envidiar a un Moby Dick. Y si habéis visto mi vídeo de mis 5 clásicos favoritos, sabéis que Moby Dick para mí está en el top absoluto. Pues hay partes que podrían estar en Moby Dick. Es increíble. Este libro es como bucear por el océano, encontrarte una perla y preguntarle a la perla: ¿me puedes contar las historias de los marineros que han navegado por encima tuyo? Y que te los cuente con una sensación de agradecimiento hacia los marineros porque amen tanto su tierra, ¿no? Del mar. De hecho, al final aquí Joseph Conrad es un libro que está escrito desde un momento de Conrad muy especial, porque quizás sabéis ya que Conrad vivió muchos años en el mar, fue marinero, primer oficial, segundo oficial, capitán, fue de todo, ¿no? O sea, vivió su juventud hasta tardía en el mar. Y para los marineros al final yo creo que el mar es su patria, ¿no? Ellos no son de España, son del mar, ¿no? Y claro, cuando llega un momento vital en el que se retiran de su oficio, es como expatriarse, ¿no? Ya no tienen patria. Y desde ese punto está escrito este libro, cuando Conrad dejó su oficio y se volvió a la tierra, ¿no? Y por eso está todo el rato escrito con una nostalgia húmeda, pero
con mucho agradecimiento a todas las lecciones que le ha dado el mar. De hecho, yo creo que este libro tiene bastante en común con Walden de Thoreau, porque mientras que Walden nos habla de vivir la vida en libertad y amando lo que te rodea en el bosque, aquí nos habla Conrad de lo mismo pero en el mar, ¿no? Así que os lo recomiendo muchísimo. Da mucha paz leer este libro. Luego tengo Sobre la violencia de Hannah Arendt. Es un libro muy cortito, creo que tiene como 150 páginas o algo así, pero tiene unas ideas muy brillantes. Sobre todo hay una parte en la que Arendt nos quita el velo de los ojos, ¿no? Y nos dice, a ver, para evitar que el mundo sea una catástrofe, tenemos que saber distinguir entre las cosas, ¿no? Entonces, no podemos hablar del poder y de la violencia como si fuesen lo mismo. Entonces se pone a definir lo que es la autoridad, la violencia, la fuerza y el poder, ¿no? Y lo distingue, que es muy importante esto. Y de hecho, a raíz de esto, ella misma dice que, que cuando el poder escasea, entra la violencia, ¿no? Cuando un gobierno está gobernando a través de la violencia, es porque ya no tiene poder, ¿no? Y tiene unas reflexiones muy brillantes también en la necesidad de la violencia en ciertas ocasiones, muy recomendado. Luego me leí también El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. ¿Qué decir de este libro? Este libro explora la obsesión por la belleza, la vida que se guía únicamente por lo estético, el miedo por la corrupción de la carne. Al final, yo creo que, en resumidas cuentas, nos explora el dilema entre la ética y la estética. ¿Con qué vas a guiar tu vida? ¿Con la ética o con la estética, no? Y bueno, por supuesto, el libro está escrito con una tinta de oro que está escrita con la misma belleza que persigue Dorian Gray locamente, ¿no? También muy recomendado. La verdad es que todos los libros que he estado leyendo hasta ahora son muy recomendables, me han gustado mucho todos. El siguiente que tengo aquí, que es el del Tao Te Ching o Tao Te King, también se le llama así, de Lao Tse. Si queréis saber por qué tengo 2 ediciones, podéis ver el vídeo en el que hablo en profundidad de este libro, que me gustó muchísimo hacer ese vídeo, lo disfruté muchísimo. ¿Por qué? Pues porque al final hablar de este libro siempre da una calma vital que te recuerda lo que es importante y te recuerda que tienes que dejarte fluir, que tienes que ser como el agua y que el mundo es un misterio, pero es bello ese misterio, ¿no? Así que de eso habla el Tao Te Ching. Luego me leí también un poquito de teatro, nunca está mal, ¿no? Aquí tengo esta edición de varias obras de Shakespeare distintas y me leí Julio César. Es increíble cómo Shakespeare es capaz de hacer grande cada uno de los diálogos. O sea, cada una de las frases que dice un personaje es algo grande. Y al final, claro, te transporta a un mundo de emociones grandes. Y en este caso, que estamos hablando de Julio César, que quizás es uno de los hombres más grandes que ha habido nunca, ¿no? Si estamos hablando del asesinato de Julio César, algo ya grande de por sí en manos de una persona que engrandece todo, pues os podéis imaginar, ¿no? Me hizo pensar mucho sobre la tiranía y sobre los cambios de poder y sobre las intenciones que vienen después de que haya un cambio de poder. Muy interesante. Y por supuesto eso, o sea, está escrito como los dioses, básicamente. Luego me leí El mito de Sísifo, que tenéis aquí también en el canal un vídeo. Este libro, si le preguntáis al universo ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué esto es así? Y os responde con un cri cri, cri cri, y os deprimís, leed este libro, porque está pensado para ese momento en el que no le encuentras sentido a nada y nada te da una respuesta. Este libro te dice que quizás no necesitas una respuesta para vivir y ser feliz y ser libre, ¿no? Como Sísifo.
podéis estar más o menos de acuerdo con lo que plantea, pero es innegable que tiene una fuerza vital muy potente, parecida a la de Nietzsche incluso, y os lo recomiendo mucho, este libro. Bien, luego tenemos aquí sobre la clemencia de Séneca. Vale, imaginad que tenéis un amigo que, por cuestiones que no se pueden explicar, mañana va a gobernar un país, ¿no? Va a gobernar un estado. Y vosotros, como amigos suyos, le tenéis que dar un consejo. Y tenéis que pensar un consejo para darle. ¿Cuál va a ser la estrella que vaya a guiar sus acciones, ¿no? Le tenéis que hablar sobre esa estrella. ¿Qué decidiríais vosotros que fuese esa estrella? Bueno, pues para Séneca, esta estrella polar que tiene que guiar la actuación del gobernante tiene que ser la clemencia. Y de hecho, para él la clemencia es lo que diferencia a un tirano de un rey, ¿no? La clemencia es la capacidad de regular el poder, ¿no? La fuerza del poder. Es tener la capacidad de imponer el castigo más grande de todos, y en el momento en el que tengas que firmar el documento por el cual la persona vaya a ir al verdugo, decir a tus ciudadanos: ojalá ahora mismo no supiese escribir. La verdad es que tiene también ideas muy interesantes. De hecho, hablamos ya de la idea del perdón contrapuesta a la clemencia que expone aquí Séneca en el vídeo del Conde de Montecristo relacionado con la venganza. También os lo recomiendo bastante. Es además muy cortito, como se lee muy rápido. Vale, bueno, luego el siguiente aquí, este no se lee nada rápido, este se lee muy lento, pero merece mucho la pena, que no es otro que La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Como podéis ver, está marcadísimo porque está escrito... Dios mío, por favor. Si esto no es Dios, yo no sé lo que es Dios, porque de verdad... Este libro es una obra maestra de la literatura española. Tengo un vídeo también en profundidad hablando de él. Deciros que es una mezcla entre Ana Karenina y algo más dostoyevskiano, más oscuro, tortuoso del alma, porque al final explora el deseo prohibido, el no poder dar rienda suelta a lo que quieres y las torturas internas que eso conlleva, y sobre todo también cómo se traducen estas torturas en un alma melancólica como es el de Ana, que es una de las protagonistas del libro. Y bueno, si tenéis un alma melancólica, si a veces estáis viendo la luna y pensáis que no sabéis lo que estáis haciendo en el mundo aquí, pues este libro os va a gustar porque tiene mucha melancolía el libro también. Y al final, para mí este libro, como os explico en el vídeo de La Regenta, es una lucha entre el espíritu de un pueblo y el espíritu de una mujer. Es increíble. Bien, luego tenemos aquí otro ya más cortito, que es Conversaciones sobre la escritura de Ursula K. Le Guin. Si lleváis un tiempo aquí en el canal ya sabéis que estoy enamorada de Ursula K. Le Guin. Me parece que tiene una forma de pensar súper especial, que le da un toque imaginativo y filosófico a todo lo que toca, y que además tiene mucho misterio dentro de lo que escribe, y tiene mucha intuición. Por eso siempre está bien aquellos escritores que nos conmueven y con los que resonamos, leer sobre por qué escriben como escriben, ¿no? En este libro nos cuenta Úrsula sobre sus opiniones sobre el ensayo, la literatura y la poesía desde la perspectiva de alguien que lo escribe, ¿no? Y tiene unas reflexiones también que llegan bastante profundas. Y es un poco como es como ver a un mago que hace hechizos, pero meterte en la mazmorra a ver cómo los prepara, ¿no? La receta de esas pociones que luego tan famosas son, cómo se preparan realmente, ¿no? Cuánto tiene de este líquido azul o de estos polvos rojos, ¿no? Por eso es como entrar a ver algo, hacer así en una puerta y ver algo que no deberías de ver, ¿no? Pero con Ursula K. Le Guin siempre es un placer leer cualquier cosa que piensa. Podría leerme cualquier cosa que escriba, la verdad. Luego tenemos El orden del discurso. Esto es muy finito, pero que no os engañe, porque
A mí me costó leer El orden del discurso de Michel Foucault. De hecho, lo leí muy atentamente y lo leí además, aquí tengo los apuntes de lectura que hago. Lo hice aquí, o sea, un pedazo de esquema, porque es que tenía que seguirlo, o sea, tenía que ponerle mucha atención. Pero es muy interesante este libro. Habla de el poder que se ejerce sobre el discurso. ¿Qué poderes se ejercen sobre el discurso? ¿Cómo el discurso queda constreñido por diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que nunca lo había pensado, pero me fascinó pensar cómo las propias disciplinas, ¿no? O sea, yo qué sé, en el derecho civil, el derecho tal, química, son disciplinas que crean un límite al discurso y aquello que se sale de ese límite no está bien recibido porque no está enmarcado en algo, ¿no? Entonces ya se ve como algo salvaje, algo que no es riguroso porque no entra dentro de los límites, ¿no? Entonces se confunde el rigor con el estar dentro del límite, ¿no? O sea, todo este asunto relacionado con el discurso desde diferentes perspectivas lo analiza y es muy interesante, muy interesante. Luego me leí Los estudios del amor de Ortega y Gasset. Vale, ya lo sé, ¿vale? No hay cosa más cursi en el universo que leer sobre amor con tu pareja, pero así fue. Leí este libro con mi pareja y os puedo asegurar que tampoco hay cosa que llene más que leer sobre amor con el amor de tu vida. Vale, ya está, ya dejo de dar todo el cringe del mundo aquí. Este libro fue como emborracharte con luces girando a tu alrededor y que te deje hipnotizado. Porque la prosa que utiliza Ortega y Gasset para explicar sus conceptos relacionados con el amor y el enamoramiento es muy hipnotizante. Tiene algo de místico incluso. Y de hecho, bueno, hay un momento en el que hace un símil entre el hipnotizarse y lo místico con el enamorarse. También tiene una parte muy interesante en la que debate con otra persona sobre qué es lo que nos define más como personas, si es a quién escogemos amar o si es el cómo amamos, ¿no? Te hace ver lo loco que es estar enamorado. Solo diré eso. Bien, luego leí La muerte de Ivan Illich, que también tenéis un vídeo en este canal. Como tengo un vídeo ya en profundidad hablando de él, solamente diré que nunca he leído un libro que trate de forma más cruda y real el tema de la muerte y que me haya revuelto más en mi interior el haber visto yo a alguien morir. O sea, este libro es desgarrador absolutamente. Te abre en canal. Solo diré eso. Habla sobre una muerte, básicamente. Luego me leí Walden, de Henry David Thoreau, que también tenéis un vídeo en el canal que subí hace poquito. Walden da una paz leer este libro. Si sentís que la aceleración contemporánea os tiene en un estado de mareo crónico, leed este libro porque os va a dar un tocón en el bosque en el que sentaros, respirar aire fresco y recordar qué es lo importante en la vida. Y os va a explicar por qué la naturaleza puede curar el alma. Bien, tenemos luego El erizo y el zorro, de Isaiah Berlin. En este libro, Isaiah Berlin propone un marco muy interesante para pensar a las personas, porque nos propone que existen dos tipos de personas, ¿no? Están los erizos y los zorros, y él dice que la mayor parte de la gente cae en una de estas dos categorías. Además te hace preguntarte, a ver, ¿cuál eres tú, no? Si eres el erizo o el zorro. Y el resto de pensadores también sobre los que lees, si son erizos o zorros, ¿no? Empiezas a pensar como, pareces loco, ¿sabes? Empiezas a pensar en erizos y en zorros en todo lo que ves, pero bueno. Para Isaiah Berlin, el erizo representa esas personas que tienen un sistema único desde el que ven la vida, ¿no? Ven la vida de una forma sistemática, con una visión central, ¿no? O sea, todo lo meten en una burbuja. Y por eso tiene mucha coherencia, ¿no? Lo que piensan, porque están unidos por una misma por una misma idea central, ¿no?
Mientras que los zorros, nos explica Isaiah Berlin, que es gente que coge un poco de un lado, coge un poco de otro, ¿no? Está constantemente yendo y viniendo a las ideas de forma separada. Ellos no tienen una visión central, ellos corren por el bosque, cogen una idea, luego cogen otra, ¿no? Y nos explica, esto lo explica bastante poquito, la verdad. En la mayor parte del libro analiza la figura de Tolstoy, de Lev Tolstoy, que es el escritor de... ¿Dónde lo tengo? Aquí, por ejemplo, de La muerte de Iván Ilich, Guerra y paz, Ana Karenina. Y él dice que Tolstoy es un ejemplo súper claro de una persona que no es ni erizo ni zorro, ¿no? Porque él dice que hay gente que no encaja en estas categorías, ¿no? Y explica por qué Tolstoy no encaja en ninguna de estas dos y analiza muy bien, pero muy, muy bien, el concepto de historia de Tolstoy, que tengo entendido que habla de ello mucho en Guerra y paz, en los epílogos, pues es una pasada. Si os interesa la historia, vais a flipar con cómo lo explica. La idea del cálculo infinitesimal, que suena como súper intelectual, pero no es tan intelectual, es una pasada, una pasada. De hecho, lo he utilizado en muchos ensayos que he estado escribiendo para el máster que estoy haciendo, porque se ha quedado conmigo, vamos, o sea, hasta las entrañas. Casi se me olvida contaros que también me he leído Babel de R.F. Kuang, que no lo tengo aquí en físico porque es parte de una lectura conjunta que hice con dos de mis amigas, con Irati y Garasi, si estáis viendo esto, os quiero mucho. Y tenemos un club de lectura pequeñito estacional. Y este fue el libro que escogió Irati para invierno. En cada estación proponemos cada una 3 libros y escogemos uno. Se hace un sorteo y se escoge uno. Entonces la persona de la que sale el libro pues es quien se lo queda. Así que lo tiene Irati en su casa. Apuntado por todas nosotras, que está muy guay, la verdad. Y bueno, decidimos leer Babel. Babel es un libro de Dark Academia, de fantasía, orientado en el Oxford del siglo XIX. Y este libro ganó el premio Nebula en 2022. Si conocéis de fantasía, ya sabéis que el premio Nebula es... El Nebula es un pedazo de premio. Así que, vamos, cualquier cosa que gane el Nebula, el Hugo y todos estos premios merece la pena leerlo, yo creo. Y en este caso, la verdad es que me sorprendió para muy bien Babel. Nos presenta un mundo en el que los barcos, los trenes, las casas, todo funciona con una magia que es la magia de la traducción. Y por eso Babel es un libro de fantasía que yo creo que, aunque no os guste la fantasía, si os gusta leer os va a gustar, porque habla de la importancia de las palabras, del peso del lenguaje. O sea, es una pasada el sistema de magia que tiene. Funciona de tal manera que existen unas barras de plata, ¿vale? Y en un extremo de la barra de plata se graba una palabra en un idioma y en el otro extremo se graba en otro idioma. Y lo que se pierde en la traducción, el sentido que se pierde en la traducción, es lo que hace la barra de metal. O sea, por ejemplo... No tengo aquí el libro, entonces no me acuerdo de ejemplos específicos, pero podemos pensar, por ejemplo, si queremos traducir acoger, ¿no? Acoger a alguien, a welcome someone, en plan en inglés, de ese acoger al welcome hay algo que se pierde, ¿no? O sea, welcome es más frío, acoger es más... es una sensación más de que te arropa, ¿no? Entonces, eso que se pierde, pues esta barra de metal, por ejemplo, la podríamos poner en nuestra casa y cuando entrase la gente en nuestra casa se sentirían más acogidos por la casa, ¿no? Entonces tiene este sistema de magia tan peculiar. Y claro, como funciona a través de la traducción en la magia, que es lo que está sustentando todo el poder del Imperio Británico, necesitan a estudiantes extranjeros que controlen muy bien otros idiomas, ¿no? Y lo que ocurre aquí es que todos estos estudiantes que traen de fuera, hay muchas veces que les están haciendo trabajar en contra de su propia patria. Entonces se da aquí el problema del colonialismo y es súper inteligente cómo presenta el dilema del uso de la violencia en el caso del colonialismo y como digo, el sistema de magia es increíble, así que os lo recomiendo mucho. Es muy inteligente también. Tiene mogollón de notas al pie de página. Se nota que ha estudiado mucho para escribir este libro sobre los idiomas. Es muy especial este libro de fantasía. Luego me leí Ética o ideología de la inteligencia artificial, de Adela Cortina, que lo tengo también muy marcado porque me lo he leído para un trabajo también. Y
si os interesa la ética y os interesa la inteligencia artificial, os va a gustar porque coge las grietas de la ética por las que se mete la IA, ¿no? Y al final, leer sobre IA yo creo que siempre es interesante porque es una constante negociación con qué nos hace ser humanos, ¿no? Es una negociación con qué nos diferencia de las herramientas que creamos, ¿no? ¿Dónde está la línea que nos separa de las herramientas que creamos? Si tenemos algo diferente o si no, ¿no? Por eso, bueno, pues ofrece un mapa de ideas básicas con las que pensar la ética de la IA, muy interesante. Y luego finalmente me he leído Leer Mata de Luna Miguel, que este libro es como leer el diario de una lectora en un momento maníaco total. Y claro, pues yo que soy una lectora, ¿no? Entonces asusta un poco leer esto realmente porque ves lo locos que estamos los lectores a veces. O sea, de verdad, da un poco de miedo leer esto, en realidad. Pero Luna Miguel expone muy bien esa obsesión con la lectura, o sea, una obsesión maníaca con la lectura, que incluso a veces se traslada ya no solamente a tu estado de ánimo o a el remolino de ideas en cuanto a la lectura que tienes constantemente, sino al cuerpo, porque al final también los lectores podemos somatizar con el libro, ¿no? Lo que leemos se nos queda en la carne, ¿no? O sea, es un proceso, la lectura es un proceso también corpóreo, ¿no? Y básicamente lo que nos cuenta Luna Miguel aquí es que ser lector es estar viviendo en un mundo de muerte, porque si no lees, te mueres. Pero si lees, también te mueres, porque estás en una obsesión que te mata y además no solamente por eso, sino porque leer es transformarte y para transformarte tienes que morir, ¿no? Entonces, ser lector es estar en una constante muerte y renacimiento como un fénix, ¿no? Y con este libro, muy oportuno para terminar el vídeo, creo que ya os he contado sobre todos los libros que he leído hasta ahora, que como os he dicho antes han sido 20, que por razones varias, pues creo que es el año igual que más libros vaya a leer de mi vida hasta ahora. Y es genial, porque es que leyendo aprendes tanto. Amo tanto leer, de verdad. Si queréis algún vídeo en profundidad de alguno de los libros que haya comentado aquí, del que todavía no haya hecho un vídeo, me podéis comentar. Y nada, larga vida a leer y me despido de vosotros. Agur.